Hola, bienvenidos sean todos a nuestra clase en vivo, la cual está ya configurada y planificada para el día de hoy. De más está decirle que estoy atenta a cualquier duda que ustedes tengan acerca de la evaluación para apoyarlos. Hoy vamos a compartir una información en general acerca del proceso aduanal, varios aspectos de ese proceso aduanal, y vamos a hablar un poco de las planillas del proceso aduanal. El proceso aduanal, muchachos, es un conjunto de formalidades, actos y trámites obligatorios que deben cumplirse ante las autoridades aduaneras para el ingreso, tránsito o salida de mercancías de un territorio nacional. Este proceso está regulado por la legislación nacional de cada país, es decir, leyes de aduanas, códigos tributarios y marcos internacionales como el Convenio Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduana. Eso depende de cada país. Si estamos en Venezuela, aplicamos la normativa establecida aquí en Venezuela y que está vigente. El objetivo de este proceso aduanal no solo puede verse como recaudación de tributos, sino también como la protección o que ese proceso se desarrolla para proteger la economía y la seguridad nacional, la salud pública y el control estadístico del comercio exterior. Hay un proceso que se detalla de forma amplia y estructurada y está dividido en fases. Su primera fase es denominada actores claves en el proceso aduanal. Y para que este proceso o esta fase funcione, interactúan diversos sujetos públicos y privados. Entre ellos, la autoridad aduanera es un organismo público encargado de aplicar la legislación aduanera, recaudar tributos y fiscalizar el tráfico de mercancías. En Venezuela tenemos el CENIA. Digamos, por ejemplo, o en Perú está el SUNAT, en México está el SAP y en Colombia tenemos el DIAP. Otro elemento, el consignatario, importador o exportador, es el dueño o adquirente de las mercancías. El agente de aduanas o agente aduanal, como también se le llama normalmente, es que es aquel profesional privado autorizado por el Estado que actúa como auxiliar de la función pública, representando legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana para gestionar dicho proceso y gestionar el despacho. Los operadores logísticos, que son los transportistas internacionales, consolidadores de carga, almacenes aduaneros, vamos a decir depósitos temporales y navieras. Una segunda fase es la fase del proceso aduanal flujo operativo. Este proceso se divide cronológicamente en tres grandes etapas: predespacho, despacho zona primaria y postdespacho. El predespacho es la preparación logística y documental. Antes de que la mercancía llegue a la frontera, se deben consolidar las bases legales y comerciales de la operación, como por ejemplo, la determinación de los Incoterms, definir las responsabilidades, costos y transmisión de riesgos entre el comprador y vendedor bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. La clasificación arancelaria, esta consiste en asignar el código numérico correcto a la mercancía según el sistema armonizado. De esta clasificación depende el porcentaje, perdón, de arancel a pagar y las restricciones no arancelarias. También tenemos la obtención de permisos y licencias. Esto es el registro y tramitación de regulaciones no arancelarias, como por ejemplo los permisos sanitarios, fitosanitarios, certificados de origen para aplicar tratados de libre comercio. Tenemos una segunda fase que es el despacho aduanero, la llegada y nacionalización. Aquí tenemos 5 elementos que debemos integrar para que este proceso se lleve a cabo con éxito. Tenemos primero arribo del medio de transporte, es decir, el control de ingreso, el barco, el avión, camión que llega a la zona primaria aduanera, el transportista internacional que transmite electrónicamente el manifiesto de carga, que es la lista total de lo que transporta en el vehículo a la aduana. Tenemos también la recepción y depósito temporal, que es el almacenaje portuario
aeroportuario también. La mercancía se descarga y se ingresa a un almacén aduanero autorizado. Y es aquí donde el agente de aduana puede realizar un reconocimiento previo, una preinspección, para verificar que el contenido físico coincida con los documentos de embarque. Tenemos también la declaración de aduana, pedimento DUA, formalización electrónica. El agente de aduanas confecciona y transmite la declaración jurada de aduanas, conocida como pedimento DUA. DUA significa Declaración Única de Aduana. Y en este documento se detalla el valor comercial, origen, peso, volumen, clasificación arancelaria y los impuestos calculados. Tenemos también la liquidación y pago de tributo, que es un cumplimiento obligatorio. Una vez validada la declaración por el sistema informático de aduana, se procede al pago de los derechos de importación, aranceles, ad valorem, y los impuestos internos aplicables, como el IVA, que es uno de ellos, a través de las entidades bancarias autorizadas. Tenemos también la activación del sistema de selección automatizado, el semáforo fiscal, denominado comúnmente. Con los impuestos pagados, la declaración se somete al mecanismo de selección aleatoria, es decir, un análisis de riesgo ponderado por el sistema de la aduana para determinar el tipo de control que recibirá la carga. Otra fase es el sistema de canales de control del semáforo fiscal. Otra fase es el sistema de canales de control, el denominado semáforo fiscal. Me disculpan la interrupción, son fallas técnicas. El sistema automatizado asigna un canal de control basado en perfiles de riesgo, reputación del importador, tipo de mercancía, país de origen y valor declarado. En este caso podríamos hacer especie de un cuadro con tres elementos: canal de control, significado y acción requerida. Un canal de control sería el canal verde, que es el levante automático. ¿Qué significado tiene? Una conclusión directa. ¿Y qué acción requiere? Que la aduana autorice el retiro inmediato de la mercancía sin revisión física ni documental. Tenemos el canal naranja, que es la revisión documental. ¿Cuál es su significado? Verificación formal. ¿Y cuál es la acción requerida? Un funcionario revisa que los documentos, la factura, los permisos coincidan con lo declarado en el sistema, y si todo está correcto, pasa a verde. Canal rojo, que es el reconocimiento físico y documental. El significado es la inspección total. Se realiza una inspección física intrusiva de la mercancía en el almacenaje aduanero, cotejando la cantidad, marca, modelo y estando frente a la documentación, porque la documentación debe ser exacta. Otra fase es la de documentación de soportes indispensables. Ningún proceso aduanal, muchachos, puede finalizar con éxito sin el expediente documental completo. De hecho, existe una unidad curricular denominada aduana, en donde una de las evaluaciones es un expediente con documentación aduanal. Entonces aquí tenemos la factura comercial, que es el documento emitido por el proveedor que detalla las condiciones de venta, el precio pagado y la descripción de los bienes. Tenemos el documento de transporte que varía según la vía utilizada: conocimiento de embarque, vía marítima, vía aérea y carta de porte, vía terrestre. Tenemos la lista de empaque, que es el detalle del contenido, pesos netos, brutos y distribución de los bultos. Y tenemos el certificado de origen, que es el documento que acredita dónde se fabricó la mercancía para beneficiarse de preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales. Otra fase son los regímenes aduaneros. Las mercancías que ingresan o salen, perdón, no siempre tienen como fin el consumo definitivo, sino que dependiendo de su destino socioeconómico se encuadran en diferentes regímenes. Por ejemplo, definitivos: tenemos importación o exportación para el consumo final dentro o fuera del territorio sin límites de tiempo. Temporales o suspensivos: es la admisión temporal para reexportar en el mismo estado. Y tenemos el perfeccionamiento activo, que son las materias primas que ingresan. También tenemos el tránsito aduanero, que es el transporte de mercancía desde una aduana de partida a una aduana de destino bajo control federal, cruzando fronteras intermedias sin pagar impuestos en el trayecto. Tenemos el depósito aduanero, que es el almacenamiento, perdón, de mercancías en depósitos autorizados por un tiempo determinado.
En la fase 3 tenemos el postdespacho, fiscalización posterior. El proceso aduanal no termina, muchachos, cuando la mercancía sale del puerto. Las administraciones aduaneras modernas tienen la facultad legal de realizar auditorías, generalmente entre 3 y 5 años posteriores al despacho. Y existe el control posterior que la aduana puede acudir a los domicilios fiscales de las empresas para revisar su contabilidad, transferencias bancarias internacionales y registros de intervalos de inventario. Si se detecta que hubo una subvaluación, es decir, declarar un precio menor al real para evadir impuestos, mala clasificación arancelaria o fraude en el origen, pueden emitir reparos fiscales. Y de eso es de lo que ustedes se tienen que cuidar, siendo los profesionales que van a ejercer las funciones de agentes aduaneros. En cuanto a las planillas del proceso aduanal, en el ámbito del comercio exterior y la gestión aduanera, estas planillas hacen referencia a los formatos, declaraciones juradas y formularios oficiales, tanto físicos como electrónicos, que hoy en día lo tenemos. Por ejemplo, aquí en Venezuela lo hacemos a través del portal del CENIE, se llama Sidunea. Una vez que usted tenga toda la documentación y toda la información a la mano, usted procede a desarrollar esa o a hacer esa declaración a través del portal del CENIE y va a alimentar el sistema con toda la información que tiene a la mano, es decir, lo que denominamos los auditores papeles de trabajo. En este aspecto, la planilla matriz es la declaración de aduanas. La declaración única de aduana es el formato estándar internacional que contiene toda la información de la cabecera del embarque, datos del importador, del exportador, transportista, aduana de ingreso, régimen aduanero y el detalle de los ítems, clasificación arancelaria, el valor FOB, flete seguro y base imponible. También tenemos los formatos electrónicos que hoy en día no se compra de una forma física porque la gente de aduanas vacía los datos en el software aduanero y el sistema lo valida. Tenemos las planillas de valoración en aduana, que es para evitar la subvaluación, es decir, declarar un precio menor al real y pagar menos impuestos. Ustedes saben que eso no se hace, hay que tener ética. Tenemos la Declaración Andina de Valor, que se utiliza obligatoriamente en los países de la Comunidad Andina, como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y es una planilla detallada donde se desglosan los costos de intermediación, comisiones y gastos de embalaje. ¿Cuál es la función y responsabilidad de ustedes? Seguir investigando. No se pueden quedar con lo que dice la profesora nada más. Recordemos que me gustan los estudiantes críticos que también dan sus aportes, por supuesto, con basamento legal. Tenemos la declaración de valor en aduana, que es un formato similar a lo utilizado en otros sistemas jurídicos aduaneros, como el mercado común del sur, Mercosur, o en el régimen aduanero venezolano. Esta acompaña la declaración definitiva cuando el valor de la mercancía supera ciertos umbrales estipulados por la ley. Tenemos también la planilla de liquidación y pagos de tributo. Una vez que el sistema de la aduana procesa la declaración de aduana, emite de forma automática las planillas de pago para que los fondos sean debitados o cancelados en las oficinas bancarias autorizadas. Tenemos la planilla de liquidación de gravámenes adjudicados. Esta detalla el cálculo exacto de lo que debe pagar por concepto de arancel de derechos ad valorem, tasas aduaneras, impuestos internos. El arancel de derechos ad valorem es el porcentaje aplicable según la tarifa arancelaria. Las tasas aduaneras, todos los pagos por el uso de las instalaciones, de los puertos, aeropuertos y servicios de determinación de régimen. Y los pagos internos, que entre ellos está el IVA, que es la que los cálculos son sobre la base imponible. Tenemos también las planillas de reconocimiento y confrontación documental. Estos son formatos utilizados por los funcionarios de la aduana que validan o reconocen durante toda esa fase de inspección que hemos mencionado anteriormente. Tenemos el acta de confrontación, que es la recepción de documentos, planilla electrónica o física, donde el funcionario de la taquilla de aduana deja constancia de que recibió el expediente físico completo. Tenemos el acta de reconocimiento o inspección. Si la carga cae en canal rojo, el funcionario utiliza esta planilla para dejar constancia por escrito de todos los hallazgos de esa revisión física. ¿Qué otras cosas les puedo decir? Existen más formatos y planillas auxiliares comunes, que eso ya sería responsabilidad de ustedes, trabajo de ustedes. Recordemos que estas clases es para aclarar dudas que ustedes puedan tener y bueno, los invito y los exhorto a revisar la evaluación
y estaré atenta a cualquier duda e inquietud que ustedes tengan para poderles aclarar todo, porque es su responsabilidad como estudiantes de la unidad curricular revisar toda la información que el profesor les coloca en el foro. Entonces, por los momentos, esta es toda la información que quería compartir con ustedes. Éxitos en todo lo que emprendan y atenta a lo que ustedes necesiten de mí. Feliz día, muchachos. Gracias.